Muy buenos días, bienvenidos al Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación. Para nosotros es un gusto recibirlos en esta casa, en esta oportunidad, junto al diputado Carlos Fernández de la provincia de Misiones. Muy agradecida porque realmente tenemos presencias muy destacadas de gente y de organizaciones, sobre todo, que han venido trabajando durante mucho tiempo en un tema tan relevante para la seguridad humana, y sobre esto me voy a referir, como es la cuestión de las armas, sobre todo. Y en esta oportunidad lo hacemos a propósito de cumplirse 10 años de la firma, de la aprobación, de la ratificación, en el caso de nuestro país, del Tratado de Comercio de Armas. Nosotros, desde que venimos trabajando este tema, lo hemos contextualizado siempre en un concepto de la seguridad que implica salir de aquella idea de la seguridad internacional pensada sobre todo en los países que no sienten amenazas militares, ni presiones económicas, ni políticas, y eso parecía que era lo que cifraba la seguridad de los estados, hablando de la seguridad internacional. Es después de la Guerra Fría que Olof Palme incorpora ya la idea de la seguridad común, donde de lo que se habla entonces es que los países no pueden aspirar a ningún marco de seguridad si no es cuando las personas tienen la posibilidad de alimentarse, de tener un trabajo, de tener una vivienda, o sea, de una vida con dignidad. Y así llegamos al concepto de la seguridad humana, ya adoptado por las Naciones Unidas, y es sobre todo lo que va inspirando una cantidad de acciones en el concierto de las naciones, ya más relacionadas en el sentido de que no hay seguridad y no hay paz, sino es en el marco de una vida con dignidad que le proporcione a todas las personas las condiciones y los derechos para vivir con dignidad. En ese marco es que también nosotros creemos que el Tratado de Comercio de Armas tiene sin ninguna duda la función de venir a prevenir y anticipar la cantidad de conflictos que se dan tanto en el marco global como en el interior de nuestros países y que están relacionados con las armas o con las armas en mercados desregulados, y de ahí la necesidad de tener un mecanismo de control y de regulación de todo lo que tiene que ver con las armas, la exportación, el comercio, el transporte, armas y municiones, hablamos siempre, por todo lo que esto implica cuando esas armas van a parar a manos de quienes no deben ir a parar. Y en esto tiene que ver con organizaciones criminales de distinto tipo, desde terrorismo, narcotráfico. Todos estos delitos, por otra parte, están siempre demasiado relacionados. Lo que venimos viendo es que el tráfico de armas, el comercio ilegal de armas, tiene muchas veces relación directa con otras organizaciones criminales, la del narcotráfico, la trata de personas. Vemos últimamente los delitos ambientales, de qué manera también se relacionan con esto, y en los lugares donde hay minería ilegal hay atrás tráfico de armas también. De ahí surge entonces el compromiso de los estados, allá desde el año 2006 se empieza a hablar de esto, se trabaja en las conferencias preparatorias 2012-2013, y nuestro país, la República Argentina, tiene un papel realmente relevante en lo que es la promoción hacia la firma del Tratado de Comercio de Armas. No casualmente, a través de quien fuera en ese momento el embajador Roberto García Moritán, presidió las conferencias preparatorias, me tocó, y ahí conocí a Pía, a quien voy a presentar un rato después, estar en aquellas conferencias preparatorias que llevaron a la aprobación del tratado en el año 2014, para su ratificación en diciembre de ese año por parte de la Argentina, el primer Estado que ratificó el Tratado de Comercio de Armas. Y esto muestra desde siempre entonces nuestro compromiso con este tema. Cuando hablamos del Tratado de Comercio de Armas, como decía recién, es muy importante pensarlo en términos de control y de regulación para evitar el mal destino de las armas, pero además hablamos de otros dos elementos que son importantes y que nosotros valoramos, y uno es el que hemos tomado para la reunión de hoy, que es el tema género.
El tema género que tiene una enorme incidencia, sobre todo cuando miramos los grandes problemas de inseguridad y de violencia que hay hacia adentro de los países, y en general cuando vemos el aumento de la violencia y de los delitos, tiene que ver la mayoría de las veces con el fácil acceso a armas y a drogas también. En nuestro país tenemos más que suficientes y muy malos ejemplos de todo lo que ha ocurrido en la Argentina cuando las armas terminan yendo a parar a quien no deben. Y esto pasa tanto por organizaciones como por personas que no están en condiciones de hacer uso de esas armas. Entonces, todo lo que implica respecto del tratado, en los compromisos que la Argentina asume para regular, controlar y ordenar, me parece que van en el sentido de brindar esas mejores condiciones en relación con el género, con las mujeres, porque sabemos que además el tema de las armas, como otros temas, afectan a los sectores más vulnerables, a los que tienen menos capacidad de defensa frente a esta situación, y ahí sin duda estamos las mujeres. Hoy vamos a abordar el tema de los 10 años del tratado con la perspectiva de género. Y el tercer tema que nos pone el tratado sobre la mesa es el tema de la transparencia relacionado con el control, porque también tenemos los malos ejemplos de que por detrás del comercio ilegal de armas hay corrupción. Entonces también es necesario pensar en esto, siempre pensando que la transparencia no es un objetivo en sí mismo, sino que es o debe ser una cualidad de la buena gestión, de la buena gobernanza, y ni que hablar cuando estamos frente al tema de armas. Como dije, Argentina es un país que ha sido realmente promotor, destacado, reconocido en esto. Y bueno, para comenzar, hoy vamos a tener un video de saludo del embajador Carlos Foradori. Carlos Foradori es el actual embajador de la Argentina frente a todos los organismos internacionales que están en Ginebra, pero acaba de ser designado hace muy pocos días atrás como el presidente de la 6ª Conferencia de los Estados Parte del Tratado de Comercio de Armas. Así que vamos a tener, por lo tanto, como un mensaje oficial, tal vez de la persona hoy que mejor nos representa. Vamos a tener aquí a otras, porque tenemos a Karina, que también va a cumplir un papel muy destacado allá en el organismo del tratado, pero ahora vamos a tener entonces el saludo del embajador y enseguida damos inicio a la reunión. Muchísimas gracias a todos por acompañar. Estimados colegas, autoridades y representantes de la sociedad civil y de la academia, tengan todos ustedes muy buenos días. Es un honor para mí, como presidente de la 11ª Conferencia de Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas, poder compartir con ustedes algunos comentarios sobre el Tratado sobre Comercio de Armas en el marco de esta mesa redonda impulsada por la diputada Margarita Stolbizer, a quien agradezco por su liderazgo en estos temas fundamentales. Es también un privilegio ser parte de un grupo tan distinguido de personas que tienen un profundo conocimiento del tratado y también de su historia. Aprovechando este espacio para reiterar mis felicitaciones a la señora Karina Solmirano por su reciente elección como secretaria del tratado. Y quiero señalar también sobre este tema que Karina ha logrado obtener esa posición tan relevante después de competir con muchas personas altamente calificadas para ese cargo y esa función. El Tratado sobre el Comercio de Armas, como sabemos, fue adoptado en el año 2013, entró en vigor en el año 2014 y realmente representa un hito histórico en la regulación internacional del comercio de armas convencionales. Su objetivo es, como sabemos, muy claro: prevenir y erradicar el comercio ilícito de armas, así como también impedir que las armas convencionales caigan en manos de actores que las utilicen para violar los derechos humanos, desestabilizar regiones o fomentar conflictos armados. Argentina ha jugado un rol clave en la negociación del tratado, siendo parte del reducido grupo de redactores del texto y demostrando un compromiso firme hacia la paz y la seguridad internacionales. Desde el principio hemos promovido un marco multilateral que asegure la transparencia y la responsabilidad en las exportaciones de armas. Y hoy, habiendo asumido la presidencia de la 11ª Conferencia de Estados Partes, reafirmamos nuestra dedicación
a fortalecer este tratado y garantizar su plena implementación. El ATT no solo abarca las categorías tradicionales de armas convencionales, sino que también incluye provisiones largamente postergadas prioritarias para muchos estados de nuestra región, como las armas pequeñas y ligeras y también las municiones. Materiales que sin los debidos controles pueden alimentar la violencia, el terrorismo y la delincuencia organizada. Uno de los pilares más importantes del tratado es precisamente el control de exportaciones, que establece obligaciones claras para los Estados partes de evaluar riesgos antes de autorizar transferencias de armas. Estas evaluaciones deben considerar el impacto potencial sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la violencia de género y la seguridad en las regiones receptoras. En un mundo donde los conflictos armados siguen afectando a millones de personas, con peligros concretos de escalada y donde el tráfico de armas sigue siendo una amenaza latente, el ATT se constituye como una herramienta indispensable para la paz y para la estabilidad. Nuestro país se enorgullece de su compromiso con estos principios, trabajando para asegurar que las transferencias de armas convencionales no contribuyan a la violación de los derechos humanos ni a la desestabilización en nuestras regiones. Parte de ese compromiso se evidencia en contribuciones concretas al desarrollo de los debates y de la estructura del tratado. En este sentido, quisiera recordar que como presidente de la Sexta Conferencia de Estados Partes en el año 2020 y en medio de la pandemia global del COVID, promovimos y logramos aprobar la creación del Foro de Intercambio de Información sobre Desvío. Este es un mecanismo fundamental en el que los estados pueden intercambiar información y buenas prácticas sobre los casos reales de desvío, una de las principales provisiones del tratado. Como mencioné antes, uno de los objetivos principales es promover un comercio legal y responsable de armas, creando mecanismos de evaluación concretos que prevengan que los materiales controlados terminen en usuarios o usos no autorizados. Después de 3 ciclos de funcionamiento, y si bien quedan aspectos por mejorar, creo que el valor del foro es indudable como mecanismo de transparencia y de evaluación de la aplicación práctica de las provisiones del tratado en casos reales. Es nuestra responsabilidad como Estados parte y también como actores comprometidos con el bien común seguir trabajando para que este tratado sea más efectivo, robusto y que su implementación sea plena. Para lograr este objetivo y lograr su universalización total del tratado es indispensable para garantizar su plena implementación. Es bueno recordar que durante mi anterior presidencia logramos en conjunto la adhesión de la República Popular China del tratado. Y ahora nuevamente como presidente tengo la responsabilidad de promover nuevas adhesiones y les garantizo que mis esfuerzos también estarán enfocados en este punto, pero creo que esta es una tarea colectiva en la que todos debemos participar. Habiendo en esta mesa participantes de los poderes legislativo y judicial, de la sociedad civil, tan importante por sus aportes, y ni que hablar de la academia, hago un llamado para que todos ustedes en sus respectivos ámbitos de trabajo incluyan discusiones sobre el ATT en sus agendas y promuevan su visibilidad. Sin lugar a dudas, la diputada Stolbizer es un ejemplo directo en este sentido, por lo que nuevamente agradezco su compromiso con el tema y la organización de este debate. Muchas veces, a la distancia, uno tiene la impresión que trabaja para la Argentina en absoluta soledad. Por eso esta iniciativa que ustedes tienen allí, le están otorgando la importancia que tiene este tema y que nuestro país lo esté liderando, alienta a renovar los esfuerzos para plantar nuestra bandera en este tipo de temas centrales, donde la Argentina logra un reconocimiento internacional. Vivimos tiempos tumultuosos, especialmente en estas cuestiones que están tan cerca de la problemática de la violencia y de la guerra, por lo que el reconocimiento a nuestro país debe ser debidamente apreciado. En un mundo donde la violencia y los conflictos armados han erosionado los cimientos de la paz, este acuerdo se erige como un faro de esperanza, guiando a las naciones hacia una mayor responsabilidad en la compra y venta de armas. El tratado establece parámetros claros para garantizar que los armamentos no lleguen a manos de quienes los emplearían para violar los derechos humanos, comprometiendo así la seguridad y la dignidad de pueblos enteros.
Más allá de su función pragmática, el ATT refleja un esfuerzo colectivo por humanizar las relaciones internacionales, instando a los Estados a asumir una conducta ética frente al comercio de materiales bélicos. En su esencia, el acuerdo no solo busca mitigar el riesgo de violencia indiscriminada, sino que también aspira a restaurar la confianza entre las naciones. Es un llamado a la conciencia global en que la protección de la vida humana y el respeto por el derecho internacional se imponen sobre los intereses comerciales de las industrias armamentísticas. En nuestro mundo tan complejo, que ya nadie cree en los cuentos de hadas, ya nadie cree en la bondad colectiva, ni mucho menos en la inocencia universal, tampoco en la preocupación por el bien común internacional. El egoísmo, el propio interés, la arrogancia, la vocación de superioridad sobre el otro y la acumulación infinita de poder es lo que atrapa el pensamiento de muchos países y lo vemos en los múltiples conflictos desatados últimamente y en la falta de vocación para dialogar, para negociar y para solucionar esos problemas. En este marco tembloroso, el ATT como tal representa una esperanza, no basada en la bondad del alma colectiva, no basada en la inocencia, sino el más crudo interés en estado puro. A nadie, ni aun a las dictaduras más salvajes, les interesa que por ahí anden dando vuelta a armas que no pueden controlar. El interés colectivo, puro y simple, es la fuente de inspiración para lograr que más y más estados se sumen a esta iniciativa. El bien común es la consecuencia. El interés colectivo es la causa y la razón. Mientras tanto, a nosotros, a la Argentina, en esta relevante responsabilidad que la comunidad internacional nos ha confiado y depositado, lo que realmente nos importa en nuestra misión es lograr los mejores y más positivos resultados. Les deseo que tengan una jornada realmente fructífera y productiva y les agradezco la oportunidad de poder haber enviado este mensaje. Muchas gracias. Bueno, ha sido contundente, ha sido sumamente ilustrativo esta idea desde el interés colectivo hacia el bien común, ¿no? Me parece que nos deja un gran mensaje y sobre todo el mensaje de todo lo que tenemos por hacer. Trabajando en conjunto y mancomunadamente quienes estamos dentro de lo que es el sector público, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, conjuntamente con la sociedad civil. Y tal cual lo dijo el embajador Foradori, yo destaco la presencia de nuestra primera invitada, que es Karina Solmirano, porque acaba de ser electa como secretaria del Tratado de Comercio de Armas. Ella está a punto de mudarse a Ginebra y Karina viene de una trayectoria de la sociedad civil y, como dijo Foradori, compitió con muchas otras personas de alta calidad académica que aspiraban o calificaban para ese lugar, y Karina fue legítimamente la ganadora, la elegida para representarnos ahí. Así que para nosotros hoy es más que un honor tenerla para abrir esta conversación y hacernos ella una evaluación de estos 10 años del tratado y de cuáles son los desafíos que tenemos por venir. Así que, Karina, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Margarita, por organizar este evento. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. ¿Podemos empezar con la presentación? A ver, ahí estamos. Bueno, mi nombre es Karina Solmirano. Yo más recientemente vengo, hasta por lo menos fines de octubre, voy a estar liderando un proyecto de la sociedad civil de la coalición Control Arms que se llama el Monitor del ATT. Es un proyecto que se inició en el año 2015 con el objetivo un poco de monitorear qué era lo que se hacía dentro del tratado, cómo los estados partes del tratado responden y se comportan, ¿no?, como partes del tratado. Pero hoy quiero empezar, antes de empezar con la evaluación de qué es lo que ha pasado en estos últimos 10 años, creo que hay una pregunta también relevante que el embajador Foradori un poco la hace de otra manera y que tiene que ver con
preguntarnos por qué es relevante o por qué es importante regular la transferencia de armas. Ustedes saben que antes de que se iniciara las negociaciones del tratado, la sociedad civil venía diciendo que el comercio de bananas tenía más regulaciones que el comercio de armas, ¿sí? Esto me parece muy relevante, pero además si miramos este gráfico acá, nos vamos a dar cuenta también por qué es relevante regular el comercio o por qué lo fue en el momento en el que se decidió negociar este tratado. Nosotros vemos que el comercio de armas es un comercio que continúa creciendo. Este es el comercio legal, digamos, exportaciones de los mayores exportadores del mundo, ¿no? Liderados no sorprendentemente por Estados Unidos, que además es el país con el mayor presupuesto militar a nivel mundial, muy por arriba de cualquier otro país, incluso de China. Y en las estimaciones que ha hecho CIPRI, que es otra institución en la que me tocó trabajar muchos años a mí, se dice que por año más o menos el comercio se puede ubicar en los 100.000 millones de dólares. Es mucho dinero, ¿sí? Entonces, regular de manera responsable el comercio es importante también para los países que exportan, ¿sí? Porque tiene grandes riesgos, como decía Margarita, de que si no se regula, estas transferencias terminen en actos de corrupción, y sabemos que el sector de defensa es el segundo sector más propicio a la corrupción. Vemos también, ¿no?, un crecimiento en las importaciones de armas a lo largo de este quinquenio, que es el periodo que analiza CIPRI. Muchos de estos países que están allí no son parte del Tratado sobre Comercio de Armas, en especial países como Arabia Saudita, que está involucrado en un conflicto en este momento con Yemen, Qatar, bueno, Ucrania, ahí lo vemos por el tema de la guerra, ha aumentado sus importaciones y demás, pero bueno, tenemos un panorama interesante de quiénes son los que compran, quiénes son los que venden. Y para nuestra región, algo que es súper interesante es, y fue uno de los puntos que trajo Argentina en su momento cuando se negoció el primer documento, el primer borrador para el tratado, es acá tenemos otra proliferación que es muy importante para los países del sur global y que tiene que ver con las armas pequeñas y ligeras, ¿sí? Nosotros no somos países importadores de grandes sistemas de armas, no exportamos tampoco grandes sistemas de armas, pero sí importamos y exportamos armas pequeñas y ligeras. Estas son las armas que producen mayor daño visiblemente, ¿sí?, en las comunidades, a las mujeres, a los niños, en los conflictos actuales, ¿sí? Estas son las armas, digamos, que más interesan digamos, a los negociadores originales del tratado, pero también a los negociadores, a la gente que luego apoyó el tratado y que vio que las armas pequeñas estaban incluidas dentro de las provisiones del tratado. Muy brevemente, entonces, los objetivos del tratado son, por un lado, regular, establecer estándares para que el comercio internacional sea de manera responsable, pero con el objetivo, obviamente, también de prevenir el desvío de armas al circuito ilegal y prevenir también el tráfico ilícito de armas. Sabemos que el desvío es una gran problemática en nuestra región latinoamericana y también el tráfico ilícito de armas, así que es muy importante ver que este objetivo quedó bien plasmado en el tratado. Estos son prácticamente el texto. El propósito en el que yo me quiero concentrar un poquitito tiene que ver con el segundo, que es reducir el sufrimiento humano. Hay una cosa muy interesante del tratado que tiene que ver con que es un tratado que regula, ¿sí?, es un tratado de regulación de comercio, no es un tratado de desarme, no es un tratado de control de armas, ¿sí? No busca disminuir la cantidad de armas que se venden, no busca que se pongan límites a la cantidad de armas que se venden, pero sí que ese comercio se haga de manera responsable en vistas a reducir el sufrimiento humano. Y esto fue un triunfo de la sociedad civil, honestamente, que se incluyera este propósito en particular en el tratado. Digamos, ahora yo les voy a comentar un poco más de qué otra manera se refleja, ¿no?, en esto. Y creo que está relacionado con el tema de nuestro encuentro de hoy. Cuando nosotros hablamos de reducir el sufrimiento humano, yo creo que acá hay
algo muy interesante que no se ha mencionado, pero que es el motivo del encuentro del día de hoy. El ATT es el primer tratado internacional que incluye a la violencia de género y a la violencia contra los niños como un criterio para denegar exportaciones. No existe ningún otro tratado a nivel internacional que haya incorporado esto. Entonces, de nuevo, esta cláusula fue un triunfo de la sociedad civil. No es menor, ¿sí? Liderada por Finlandia en su momento, pero con mucho lobby, y Pia lo va a poder describir un poco más, por la sociedad civil. Entre las obligaciones que tienen los estados, y hay tres que a mí me parecen muy importantes, una tiene que ver con la información de las exportaciones e importaciones de armas, este tema de transparencia que mencionaba Margarita. Los estados tienen que informar todos los años a la Secretaría del ATT qué es lo que hacen, qué tipo de armas compran, cuántas compran, ¿sí? O qué tipo de armas venden y cuántas venden. Una segunda obligación que mencionó el embajador Foradori es que hay que realizar evaluaciones de riesgo. Esto es, los estados exportadores, sobre todo los grandes estados exportadores, tienen la obligación de preguntarse, antes de autorizar una venta de armas, si ese arma o ese sistema de armas puede llegar a causar daños, ¿sí?, a nivel de derechos humanos y a nivel de derecho internacional humanitario, y en particular, qué tipo de daños puede causar a nivel de género y de violencia contra niños. Este es el artículo 7 del tratado, es uno de los artículos más importantes de todo el tratado. Y finalmente otro que tiene que ver también con nuestra realidad regional, el tratado impulsa a que todos los estados implementen en sus sistemas nacionales de control medidas para prevenir y mitigar el riesgo del desvío de armas, ya sea a mercados ilícitos o a usuarios ilícitos, ¿sí? Es como una doble, digamos, como un doble concepto ahí, ¿no? No solo que, porque actores ilícitos pueden ser grupos organizados criminales, ¿sí? Entonces también se tiene en cuenta este componente o grupos terroristas, de que sea también no solo el usuario final, sino el uso final. ¿Cómo nos fue en la primera década? Y esto es medio algo que yo vengo viendo, no solo por haber trabajado en estos temas, pero también un poco lo que se viene conversando en Ginebra en los últimos años también. Hay una cosa muy interesante, que a los tratados hay que darles tiempo, ¿sí? Los tratados son documentos vivos que pueden mejorarse con el tiempo. Y en la primera década del tratado, si hay algo que ocurrió, es que se convirtió como en un foro en el que se perfeccionaron muchos procesos internos, se crearon grupos de trabajo, se establecieron guías para saber cómo implementar cada uno de estos artículos. Pero sin embargo, en lo que se refiere a la implementación efectiva del tratado, esto es, la realización de evaluaciones de riesgo, las medidas efectivas contra el desvío o, por ejemplo, el tema de transparencia en la presentación de informes, el progreso ha sido bastante lento, y este es un punto que nosotros como sociedad civil siempre hemos criticado, pero bueno, la realidad es que, de nuevo, en una década muchas cosas se han logrado, hay que darle tiempo al tratado, para que puedan realmente empezar a verse cambios sustanciales. Una cosa muy interesante que ocurrió en febrero de este año en las reuniones preparatorias es que por primera vez se discutió un caso real, ¿sí?, en el foro, digamos en las reuniones, un caso real de cómo las armas o cómo la exportación de armas hecha de manera irresponsable tiene impactos enormes en las vidas humanas, y este fue un tema que trajo Palestina a partir de, digamos, la denuncia que se hizo en la Corte Internacional de Justicia, por la cual se encontró evidencia de que el Estado de Israel estaba cerca de cometer genocidio si se continuaban usando las armas que las venden los mismos miembros del tratado, ¿sí?, los mayores exportadores de armas.
Fue una reunión muy controversial en el sentido de que se politizó mucho el tema. Según algunos países esto es una politización. La realidad es que este es el tipo de casos que uno tiene que discutir. El impacto real que tiene transferir armas cuando no deberían ser transferidas a lugares de conflicto, ¿sí? Myanmar, ¿sí? Sudán del Sur, tenemos Etiopía, en la región de Tigray, Gaza o Israel en este caso, ¿sí? Entonces, me parece que eso fue algo positivo que ocurrió en esta primera década y que ocurrió justo ahora que estamos medio pasando a la segunda década del tratado. Otra cosa positiva que hubo en esta primera década es que realmente ha habido mayor cooperación y asistencia internacional. Digamos, se han generado distintos fondos para que los países que están en una situación en la que no pueden por ahí participar todos los años de las conferencias puedan hacerlo. Argentina, de hecho, ha sido partícipe de algunas de las conferencias gracias al programa de patrocinio de la Secretaría. Pero también ha habido mayor cooperación entre los países. Esto se ve en talleres que se realizan, en talleres de capacitación o en actividades de diseminación del tratado a todo nivel. Así que, digamos, tenemos como un balance de cosas positivas y de cosas negativas. ¿Y qué es lo que viene, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos por ahí para la próxima década? Que me van a tocar a mí también, ¿no? Ups. Hay algo muy interesante que tiene que ver con seguir trabajando con lo que es el declive en los niveles de transparencia que tiene el tratado. Como yo les comentaba, todos los años hay que informar al tratado sobre las exportaciones e importaciones de armas. Y la realidad es que nosotros tenemos hoy 115 estados miembros del tratado, de los cuales aproximadamente el 40-50% hacen estos informes. Argentina es uno de los países con mayor cumplimiento de las obligaciones del tratado. Yo quiero destacar esto porque además nosotros como sociedad civil hemos trabajado mucho con la ANMAC y con la DIGAN para asegurarnos de que los informes de Argentina sean comprensivos, sean realmente que tengan buena calidad de información. Hemos hecho lo mismo con Uruguay, con Perú. América Latina en ese sentido se destaca mucho. Somos países que por ahí tenemos menos capacidades, ¿sí?, para hacerlo y sin embargo un compromiso político muy alto para demostrar que nos regimos por los principios del tratado. Hay otro desafío que es muy importante, que es que aparentemente hay un estancamiento en lo que tiene que ver con la membresía del tratado. Hay 115 estados, sin embargo, Naciones Unidas lista 193, ¿sí? Y esto está relacionado con el segundo punto, que es que el tratado no tiene a los principales exportadores e importadores. Y esta es una crítica enorme que se le hace al tratado. ¿Por qué no está Rusia? ¿Por qué no está India? ¿Por qué no está Estados Unidos? Estados Unidos es un signatario, ¿sí?, es un firmante, pero que retiró la firma, un término legal que no existe, pero que, bueno, retiró la firma durante la gestión de Trump. Estamos esperando poder volver a dialogar con Estados Unidos, porque Estados Unidos lo cierto es que tiene uno de los mejores sistemas de control a nivel, digamos, de exportaciones. Entonces no se entiende por qué en su momento se retiró. Entonces ese es un gran desafío, tratar de ver por qué los grandes exportadores e importadores no quieren pertenecer a esta familia. Tenemos un montón de hipótesis por las cuales puede llegar a ser ese caso, pero bueno, es un desafío a trabajar. Y es un desafío que va a tener también Foradori ahora en la presidencia que se inicia, en la presidencia del año que viene. Y bueno, otro desafío es esto que yo les contaba. Hay un intercambio muy limitado sobre la implementación del tratado, sobre todo en lo que tiene que ver con los artículos 6 y 7, que son el artículo sobre prohibiciones y el artículo sobre exportaciones y evaluaciones de riesgo para las exportaciones. Es muy difícil en la conferencia que los estados hablen de realmente cuáles son sus desafíos, cómo llevan a cabo ellos sus procesos de exportación. Y este espacio, que debería ser ocupado por los estados, ha sido ocupado por la sociedad civil. Con Control Arms hemos realizado muchísimas actividades y una muy recientemente que hicimos en México, junto con 6 países de la región, en las que básicamente hicimos un curso de capacitación para oficiales de las distintas agencias de control
de manera tal que ellos tengan las herramientas para ver de qué manera pueden evaluar, ¿sí?, cuando importan y cuando exportan, porque el importador también tiene que hacer su propia evaluación, ¿sí?, tiene que darle información al país exportador. Ahí Alejandra después va a hablar de cómo se ha juntado toda esta información en Argentina. Argentina en ese sentido da muy buena información cuando se la piden, pero bueno, somos pocos, son pocos los países que han hecho esto. Yo creo que un desafío va a ser hablar un poco más. Y un cambio de enfoque puse yo ahí hacia la implementación efectiva, que tiene que ver con esto. Yo les contaba que la primera década nos llenamos de guías, nos llenamos de papeles de 100 páginas, de cualquier cantidad de cosas técnicas que estaban buenas, que había que hacerlo en ese momento. Ahora es el momento de hablar sobre cómo se implementa el tratado, ¿sí?, cómo se cumple con el tratado. Hay una diferencia entre implementación, ¿sí?, implementation, y compliance, ¿sí?, que es el cumplimiento. Nunca se ha hablado de cumplimiento, ¿sí? Ese va a ser un desafío muy, muy grande para la próxima década y vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, brevemente los invito a que chusmeen el monitor, el proyecto que yo dirijo. Tenemos un montón de información, mucha de ella está en español también, así que porfi nos dan después su feedback y nos dicen cómo mejorar también. Y con esto ya cierro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido una presentación excelente, nos ha hecho un repaso, digamos, de todo este tiempo y sobre todo de los desafíos. Cuando se empezó a discutir esto, allá por los años 10, 12, 13, conocí a María Pía Devoto en esas discusiones allá en Naciones Unidas. Desde ese momento iniciamos un camino juntas que ha sido bastante fructífero porque hemos tomado estos y varios otros temas relacionados con la cuestión de la paz y la seguridad a nivel internacional. Y yo destaco sobre todo que María Pía, que es obviamente argentina, es una persona que goza hoy de un reconocimiento en todos los países de América Latina y también en el mundo sobre el conocimiento profundo que ella tiene, todas las cuestiones vinculadas con armas en realidad. Ella representa a la sociedad civil y trabaja desde la sociedad civil en un ámbito que no suele ser muy propio justamente para esas organizaciones, pero me parece que ha logrado poner a un tema extremadamente duro como es el tema de las armas en clave, obviamente en clave humana, que es lo que a nosotros nos preocupa. Así que María Pía Devoto nos va a hablar justamente de lo que ha sido el trayecto a partir de la visión de las organizaciones sociales también y obviamente qué es lo que se espera en esta tarea enorme de monitoreo desde la sociedad civil. Gracias, Pía. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar es un placer estar en este panel reflexionando a los 10 años del Tratado de Comercio de Armas. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a Margarita el liderazgo permanente, ya lo había señalado el embajador Foradori, y el compromiso permanente también con este tema. Recuerdo algunas, en virtud, en el camino hacia la ratificación, algunos paneles que organizamos con diputados acá mismo en el Congreso para lograr la ratificación del Tratado de Comercio de Armas. Creo que están... Ahora sí se escucha. Igual yo no hablo muy fuerte porque soy peticita, entonces hablo muy fuerte, no necesito en general micrófono. Creo que están representados todos aquellos sectores, instituciones que hicieron posible tener un tratado de comercio de armas en este panel. Tampoco me parece que es casualidad que seamos todas mujeres y tampoco me parece que es casualidad que haya sido elegida como secretaria del ATT Karina, que viene de la sociedad civil, es mujer y es latinoamericana. O sea, creo que eso muestra un camino hacia donde nos estamos consolidando las mujeres. Pero más allá de eso, por un lado tenemos la Argentina, ¿no?, en las palabras del embajador Foradori, que ha tenido un papel
y un liderazgo destacadísimo durante todo el proceso, desde la primera resolución, desde el año 2006, como uno de los países que impulsaban el tratado de los coautores. Tenemos a la sociedad civil, bueno, representada en mí y hoy hasta dentro de 10 días por Karina, después se nos va como del otro lado. Y también tenemos a los parlamentarios, ¿no? Que es fundamental, en Margarita, los parlamentarios fue fundamental porque participaron desde las etapas iniciales en las discusiones y eso hizo posible alcanzar las ratificaciones que se necesitaban para que el tratado entrara en vigor. Y además tenemos la evidencia de lo que sucede con las armas y el impacto que tienen las armas. Acá, bueno, Alejandra desde la Corte, pero en su momento también desde la sociedad civil como investigadora, y a Catherine mostrando los datos que mostraban a la comunidad internacional que era necesario tomar cartas en el asunto. Entonces, estos fueron todos los distintos sectores que participaron en la promoción del Tratado de Comercio de Armas. Para ponernos en contexto, la fórmula que se utilizó para la promoción del tratado fue, durante el proceso, fue una fórmula que se venía utilizando, que es un grupo de coaliciones, una coalición con miembros de organizaciones de la sociedad civil, estados que se llaman afines, que en inglés se dicen estados like-minded, que es un grupo de estados que impulsa el tratado. Está también las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es la que trae la evidencia desde el campo, y los sobrevivientes, ¿no? El tema de la participación de los sobrevivientes de la violencia armada era un elemento nuevo en las negociaciones internacionales y multilaterales. Esta fórmula exitosa que se utilizó ya se había utilizado hace 15 años para la adopción de la Convención de Prohibición de Minas Antipersonales. Y la coalición que lideraba e impulsaba este tratado era la ICBL, International Campaign to Ban Landmines, que gana el Premio Nobel de la Paz, la coalición y su coordinadora, en 1997. Y esta fórmula se va consolidando y permitió alcanzar durante estos últimos 30 años muchos acuerdos de control de armas, de desarme, de regulación, porque el tratado, aunque no sea ni desarme ni control de armas, se negocia y se impulsa bajo esta perspectiva. Entonces tenemos a las coaliciones de la sociedad civil, que son la ICBL, la CMC, con la Convención de Municiones en Racimo, que es Cluster Munition Coalition, ICANN, que es la que logra, que también gana el Premio Nobel de la Paz en 2017, la coalición que también logra reunir y logra la prohibición de las armas nucleares. Entonces, todas estas coaliciones van configurando las dinámicas y los resultados de los procesos. Y es más, hay algunos autores que los nombran como que es la democratización de la política exterior, ¿no? Se hace mucha referencia a este concepto. En el caso del Tratado de Comercio de Armas, la coalición que se funda en el año 2003, que es Control Arms, a la que está liderando hoy el proyecto Karina, se forma en principio por Oxfam, por Amnistía Internacional y por IANSA, que es la que reunía las organizaciones que trabajaban por el tema de las... Ahí está lo de bananas, después lo van a ver, que hacía referencia a Karina. Y luego se abren a otras organizaciones y entre ellas participa mi organización, que es la Asociación para Políticas Públicas, dentro de estas grandes coaliciones, y hoy tiene, no sé, 200, 250 organizaciones que van, no todas son activas, pero van participando en los distintos momentos del tratado. Hay mucho hablado y hay mucho escrito sobre todas las campañas públicas que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, movilizando la opinión pública, creando redes, fortaleciendo estas redes, estableciendo agendas, influyendo en la posición de los países. Pero hoy quería hablar como de un tema diferente, ¿no? Quería compartir algo diferente. Hubo mucha creatividad en ese momento, solamente estaba Twitter, el hashtag que se utilizaba era el hashtag Arms Treaty,
que fue como muy popular, y se utilizaban imágenes como y acciones de campaña que van a ir pasando, ya las van a ir viendo, que se iban haciendo en algunas ciudades, en algunos países, en los momentos de las conferencias en Nueva York, y está el que hacía referencia Karina sobre la regulación, que había más regulación para el tema de las bananas que para el comercio de armas. Pero lo que quería compartir hoy es cómo la visión de la sociedad civil se traduce durante las conferencias de negociación y se ve reflejado en el texto del tratado. Por eso me voy a focalizar en las dos conferencias de negociación. Desde el principio, Control Arms teníamos expectativas muy claras de qué era lo que queríamos con el Tratado de Comercio de Armas. Había como unos principios que llamaban los principios de oro, que estaban basados en unas reglas de oro, Golden Rules, que tenía Amnistía, que hablaba de la responsabilidad de los estados, los criterios para autorizar exportaciones, un alcance amplio, no solamente las armas convencionales, esas que deseamos, que el alcance sea mucho más amplio por el interés que generaba, que no sean solamente, no sé, los aviones, los barcos, los tanques, que sean también las armas pequeñas y que sean también las municiones. Transparencia era otro de los temas que teníamos como sociedad civil, una implementación fuerte y cooperación internacional. Entonces, para poder garantizar que estos principios se vieran reflejados en el tratado, se utilizaron, por supuesto, varias estrategias. Y una de las estrategias más importantes era la alianza fuerte que teníamos con aquellos estados afines y aquellos estados progresistas y aquellos estados que querían un tratado de comercio de armas. Entonces, estaba en principio este grupo de los coautores, que son los coautores de la primera resolución y van siendo los coautores y van buscando a medida que van pasando los años, esto fue el 2006, más apoyos y más apoyos a las distintas resoluciones, que fue durante todo el proceso, fue un proceso bastante largo, que estaba la Argentina, Australia, Reino Unido, Costa Rica, Finlandia, Japón y Kenia. ¿No? Tengo anotado, porque siempre hay un par que me olvido. Y hay un segundo grupo de estados que adquirieron muchísima relevancia durante las negociaciones, sobre todo México, ¿no? México fue a lo último como en las argumentaciones de por qué sí y por qué no, fue uno de los países que lidera la voz de los países progresistas. Estaba México, estaba Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Trinidad y Tobago. Entonces, lo que hacían esta alianza con estos países progresistas, lo que ayudábamos nosotros era a impulsar las agendas, ¿no? Porque, y una estrategia utilizada fue que tenía como mucho impacto en la sala, y así lo hacía referencia el embajador García Moritán, que había un país que hablaba en nombre de 50, 60, 70 países. Entonces nosotros, como las organizaciones de la sociedad civil, lo que íbamos era, con este tema, a los distintos países, nos lo dividíamos en nuestra región, en la región de África, para buscar apoyos, y cuando se hablase sobre un tema, y ahora le voy a decir cuáles eran los dos temas más importantes que nos parecían a nosotros, algunos realmente fracasamos para que estuvieran incluidos en el texto del tratado. Era muy fuerte como el humor de la sala cuando había un estado que hablaba en nombre de 70 estados, digamos. Eso es algo que no se puede ignorar por más que haya algunos que no quisieran que hubiese un tratado. Entonces, uno de los temas más importantes que hizo referencia el embajador, que hizo referencia Karina también y Margarita, era el tema de las armas pequeñas y las municiones. Digamos. Ese era uno de los temas de agenda de la sociedad civil y también era uno de los temas importantes para regiones como América Latina y regiones como África. Hubo un video de una persona que tenía una presencia muy fuerte en África, que era la presidenta de Liberia, Ellen Sirleaf, que ella tiene una historia, bueno, su país tiene una historia muy tumultuosa, como muchos países de esa subregión de África, y ella, bueno, hubo un golpe de Estado, los mataron a todos, ella logra escapar. Cuando ella logra escapar, que había estado en Kenia,
vuelve, y cuando vuelve del exilio con otro gobierno la meten presa. Y durante los años que estuvo presa hubo una activista de derechos humanos, que no me acuerdo el nombre y me lo voy a acordar y les juro que los voy a llamar en una semana cuando me lo acuerde. Hubo una activista de derechos humanos que la visitaba a ella todos los días en la cárcel para ver cómo estaba, le llevaba cosas. Entonces, en esta promoción, como ella tenía gran ascendencia sobre los países africanos, porque se había convertido, luego de ser liberada, en la primer presidenta mujer, le pide que vaya a Nueva York. No podía ir a Nueva York, pues le pide que haga un video. Hace un video muy fuerte y luego de este video empiezan todos los países africanos a brindar su apoyo a lo que estaba diciendo, y este video era sobre la inclusión en el Tratado de Comercio de Armas del tema de armas pequeñas y del tema de municiones. Y esto le siguió una declaración de Malawi que la apoyaron 70 y pico de estados en África y entre ellos de América Latina. Y otro de los temas que también fue un éxito de la sociedad civil es el tema de género, que, para ser sincera, el tema de género al principio era un tema completamente secundario. O sea, sí se estaba impulsando y se impulsaba sobre todo que haya provisiones de género en la evaluación de riesgo, ¿no? Que cuando vayan a exportar armas haya una evaluación si esas armas pueden ser utilizadas para violar los derechos de la mujer. Bueno, ese tema era completamente secundario. Había un grupo de países que lo estaba impulsando, había un grupo dentro de Control Arms, que era el grupo de mujeres de IANSA, que proporcionaba lenguaje, que iba a hablar con los estados, y entre este grupo estaba Trinidad y Tobago, estaba también Malawi, estaba Finlandia, estaba Kenia. Bueno, finalmente se transforma por alguna razón misteriosa que no sabemos, nos estábamos tratando de acordar con Karina, por qué se transforma en una prioridad en un momento dado para Finlandia y para Islandia, y a partir de eso, que se transforma en una prioridad, es que se busca nuevamente esta estrategia de una declaración conjunta, y la firmaron hablaron en nombre de 100 estados. Entonces todos estaban negociando, había 100 estados que querían algo, entonces eso ya lo tenés que incorporar, no podés ignorar la palabra de 100 estados dentro de una conferencia en Naciones Unidas. Entonces, y esta alianza fue importante porque hubo 2 conferencias de negociación. Una en el 2012 y una en el 2013. Hasta el 2012 el embajador García Moritán lideró todas las discusiones, 2007, 2008, 2009, o sea, hasta la primera conferencia del 2012. Bueno, luego por razones políticas no pudo liderar la segunda conferencia. Como las conferencias se habían dado su propia regla y eran la regla del consenso, si hay un país que se opone, sobre todo un país importante, un país que se opone, la negociación fracasa. Entonces, en la primera conferencia no se pudo adoptar el tratado, y ya para la segunda conferencia, en el 2013, el presidente de la conferencia era el embajador Peter Woolcock de Australia, también con esta regla en la primera conferencia el que hace fracasar la negociación es Estados Unidos, y en la segunda conferencia el que hace fracasar la conferencia en el 2013 había sido Siria y Corea, pero en realidad si era Siria, el presidente sigue diciendo, bueno, yo veo que acá hay un consenso, que todos están de acuerdo, hasta que salió Rusia y Rusia dijo que no estaba de acuerdo, entonces fracasa la segunda conferencia. Y la estrategia que utilizaron, la estrategia política que utilizaron el embajador, también en consulta con el embajador García Moritán, es, como siempre después de una conferencia, los presidentes tienen que informar a la Asamblea General qué era lo que estaba pasando. Entonces el embajador saca un espacio en la Asamblea General, que la decisión es por voto. La conferencia terminaba el viernes, al lunes, que era el lunes 2 de abril, y en esa conferencia, cuando le está informando a toda la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que había pasado, que había fracasado, entra una resolución con el texto del tratado, con el apoyo de 74 países, y así es, y nosotros ayudando
para que todos los países apoyen, y esto tenía el texto del tratado de esa resolución. Entonces, así es como se consigue, a partir de estrategias políticas, diplomáticas y apoyo de distintos grupos, es como se consiguió el Tratado de Comercio de Armas. Y otro tema importante de la sociedad civil, que en esta colaboración de los estados, era obviamente proveer información, investigaciones, había reportes, había seminarios, había workshops para entender un poco de qué se trataba este tratado, pero era muy interesante porque había un grupo de todos señores muy grandes, que eran todos abogados retirados de muchísimo nivel, que habían conformado una red global y tenían expertos de absolutamente de todos los temas y se les podía consultar de absolutamente cualquier tema. Entonces, por ejemplo, había, no sé, un experto sobre derechos del mar. Entonces se le enviaba la consulta por mail y venía, pero participaban los que estaban en Estados Unidos, a veces venían a participar de las reuniones y eran, no sé, señores de 90 años, ¿no?, que estaban todavía activos. Entonces volvía ese mail a las 2-3 horas con una propuesta de lenguaje para incluir en el tratado y la fundamentación. Y esto fue muy importante porque había delegaciones que tenían como muchos miembros, delegaciones de países que tenían muchos miembros, pero había otras que no, que eran más pequeñas y que tenían una duda legal sobre algún tema de derecho internacional, y se canalizaba a través de esta red de abogados global, que fue súper importante, y estaban, por supuesto, a disposición completamente ad honorem. Lo único que querían era colaborar y hacer un aporte, ¿no? Entonces, este flujo de información y también de información dentro de la coalición, con las capitales y con los miembros que estaban en las capitales, fue como muy importante. Uno de los temas en que sí fracasamos y que tenía como mucho impacto en los medios y que tenía mucha cobertura y que tenía como mucha inserción, era el tema de asistencia a víctimas. Se quería incorporar una provisión en el Tratado de Asistencia a Víctimas. Sabíamos la complejidad en tema relacionado a comercio de armas, la complejidad de incorporarlo, pero más allá de eso, lo tenían las convenciones que se habían adoptado anteriores, como la de la Convención de Minas Antipersonales y la de Municiones en Racimo, pero finalmente el tema de asistencia a víctimas no se pudo incorporar como provisión en las provisiones del tratado. Bueno, hay muchos otros ejemplos, hay también uno de desarrollo y demás, no voy a ahondar en eso, pero bueno, lo importante era eso, ¿no? Esta estrategia que se utilizó desde la sociedad civil, de proveer datos, de proveer lenguaje específico para incorporar en el texto del tratado, de buscar apoyos en distintas regiones. Hubo al final de la primera conferencia una declaración conjunta de 90 países, o sea que eran países de distintas regiones, de distintos estilos democráticos, no tan democráticos, digamos, eran absolutamente apoyando contar con un tratado de comercio de armas. Hubo un reconocimiento el último día de conferencia del embajador Peter Woolcock diciendo, y hubo todos los países también, los estados no lo hicimos solo, pero después de todos esos años, después de todo ese trabajo, después de todos los recursos utilizados, después de todas las participaciones, después de toda esta creatividad puesta en estas postales, porque se enviaban postales, después de todo eso en realidad venía el trabajo, que era la implementación del tratado. Y ahí en la implementación del tratado también había un rol para los estados, de implementarlo, para la sociedad civil, para acompañar la implementación y para monitorearlo, para los parlamentarios, por las ratificaciones que quedaban y por el monitoreo también que era necesario. El tema de este año de la conferencia del embajador Foradori es universalización, así que ahí va a ser importante nuevamente el trabajo de los parlamentarios. Creo que el análisis de lo sucedido nos ha comentado Karina, creo que lo que está sucediendo hoy es muy grave, sobre todo con algunos conflictos, los que estamos viendo, lo que comentabas, Karina, vos del tema de las transferencias hacia Israel.
más que nunca es imprescindible implementar el Tratado de Comercio de Armas, y como son muchas actividades asociadas, no es solamente exportación e importación. Si bien no es completamente universal, y hay algunos países que no han ratificado, que no participan, y probablemente algunos que no lo hagan nunca, en algún momento de la transferencia, porque no es que se fabrica un sistema de arma completamente en un país, ¿no? Son distintos países los que participan, es otra bandera la que transporta, es otro el que le da entrada en una aduana, es otro país por el que tiene... En algún momento de toda esa cadena se puede controlar y se puede implementar el Tratado de Comercio de Armas. Creo que sí, lo que está pasando es muy grave, creo que más que nunca hay que implementarlo hoy, y sobre todo por lo que hablaba Karina del tema del propósito, que también fue uno de los éxitos de la sociedad civil, que es la prevención del sufrimiento humano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pía, excelente. Yo omití haberlo hecho desde el rol como parlamentaria, pero ella lo mencionó. La verdad que los parlamentarios tenemos demasiadas responsabilidades en todas estas materias. Primero, la responsabilidad de incidencia para que los estados lleguen a firmar esos tratados. El segundo rol, estrictamente legislativo, es porque a nosotros nos toca ratificar esos tratados. Por lo tanto, el Parlamento ahí tiene un papel central. Y después tiene un tercer papel, no menor, que es el control de que efectivamente las cosas que los estados firman y se comprometen, se cumplan. Así que el Parlamento tiene mucho por hacer, y esa es un poco la explicación también de por qué nos involucramos en estos temas. Vamos a ir bajando entonces ahora a nuestro territorio para hablar de la relación que existe entre las armas de fuego y la violencia de género, a la luz de los 10 años del tratado. Y para eso tenemos la presencia de la doctora María Alejandra Otamendi, que ella es de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y además es alguien que nos va a aportar seguramente datos sin los cuales no se puede hacer una política pública. Y me parece que la Corte viene desde hace varios años en esta oficina que dirige Alejandra, teniendo un trabajo muy importante justamente en la incorporación de material documental y de estadísticas que nos permitan actuar sobre la problemática, ¿no? Así que, Alejandra, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la verdad por organizar este tipo de eventos donde nos permiten reflexionar sobre algo tan importante como el Tratado de Comercio de Armas, pero a su vez como esto termina también impactando en Argentina y desde Argentina hacia lo global. Con lo cual, bueno, agradecerle a la diputada y también a María Pía Devoto. Bueno, en primer lugar, comentarles un poco la Oficina de la Mujer. Fue creada en el año 2009 para incorporar la perspectiva de género tanto en lo que es el servicio de justicia como también al interior del Poder Judicial. Y eso lo hace a través de distintas líneas estratégicas. Por un lado, bueno, obviamente la que vamos a presentar hoy, que tiene que ver con las investigaciones y estudios especiales que hacen al respecto, pero también con todo lo que tiene que ver con la capacitación de los distintos integrantes del Poder Judicial, y esto es fundamental justamente para que toda la legislación tenga impacto real en la práctica de justicia. Y después, bueno, la transversalización, la comunicación y difusión de todas las actividades que se realizan y la articulación con otros poderes del Estado y a su vez, obviamente, con otros estados. Pero bueno, en este marco yo quería volver un poco primero al plano global, porque efectivamente el Tratado de Comercio de Armas se da justamente en un periodo muy particular donde anteriormente, como decía la diputada Stolbizer, no estaba el concepto de seguridad humana como concepto central y no se veía a los temas de seguridad como un tema de seguridad de las personas, sino que se veía siempre el tema de la seguridad de los estados, y hay una mirada estadocéntrica. Bueno, a raíz de todos los avances que se fueron realizando, lo que podemos ver es cómo terminó confluyendo las agendas, por un lado, del tema armas de fuego, y empezaron a incorporar todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y cómo estas armas pequeñas eran las que realmente nos estaban afectando en el día a día, y en especial a las mujeres, que como ustedes saben somos casi no portadoras ni tenedoras de armas de fuego en absoluto. Sin embargo, sufrimos las consecuencias de las armas de fuego en mucha medida. Y por otro lado, también vamos a ver cómo también la agenda de género
que hasta el momento estaba muy preocupada por todo lo que tenía que ver con la paridad, por la discriminación, etcétera, empieza a ver que uno de los problemas importantes de la violencia de género tenía que ver con el riesgo de las armas de fuego y cómo algunos mitos que se tenía, que era solo el tema de las armas blancas, el uso de la fuerza física, bueno, empieza a verse la incidencia que tienen las armas de fuego y cómo es necesario también trabajar de forma conjunta con esta agenda. Entonces, lo que vamos a ver es, efectivamente, a nivel internacional, el Tratado de Comercio de Armas, que se están cumpliendo los 10 años de entrada en vigencia, y lo central que pasó a ser incorporar como una de sus medidas en un tratado vinculante el riesgo de violencia de género a partir de las exportaciones de armas de fuego. Esto también lo vamos a ver en el Programa de Acción de Naciones Unidas y también en las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en dos ejes que son muy interesantes. Por un lado, demandando que las mujeres sean parte de la mesa en el control de armas. Y esto es central también, porque habla de la autonomía política y la capacidad de las mujeres en estar en estos foros y que su voz sea escuchada. Y después, por otro lado, también mostrando esto, que es el efecto diferenciado que tienen las armas de fuego en las niñas y mujeres. Bueno, esto también impacta a nivel regional y por el lado de género lo que vemos es que también se incorpora la cuestión de las armas. Efectivamente, desde lo que es la Convención contra la Discriminación, contra toda forma de discriminación de las mujeres, la CEDAW, que es como la carta magna de las mujeres, lo que vamos a ver es que también se empieza a ver cómo la proliferación de armas afecta a las mujeres y por razones de género con los conflictos, como víctimas de la violencia doméstica y también como manifestantes o activistas en movimientos de resistencia. Con lo cual, las armas de fuego pasan a ser un problema para las mujeres, no solo en los conflictos armados, que fue la primera idea que se tuvo, sino también en el día a día dentro de los hogares. Entonces esto pasa a ser necesario intervenir y prevenir estas cuestiones. Bueno, después hay otras recomendaciones dentro de la CEDAW y también a nivel regional dentro de MESECBI. ¿Cómo esto termina bajando a nivel nacional? Bueno, sin lugar a duda, la legislación incorpora el Tratado de Comercio de Armas como parte de nuestra normativa y dentro de lo que es la MAC también se hace eco de todas estas demandas y pasa a tener un sistema de control ciudadano donde uno puede llegar a denunciar si conoce un caso de violencia de género para que esa persona que está solicitando tener una licencia como legítimo usuario no la pueda tener porque justamente le pesa una denuncia sobre violencia de género. Hay otras resoluciones de ANMAC, de hecho la ANMAC termina utilizando los datos que voy a presentar al final sobre el registro de femicidios de la Corte, donde también se dice que es, por un lado, importante que tengan formación en cursos de género los instructores de tiro y prontamente, y esperamos, también los usuarios y tenedores comunes, pero además también cuando hay un caso de violencia de género, y esta es la resolución 157, que sea de tratamiento prioritario la confiscación de esas armas. Por un lado, como medida de seguridad, pero por otro lado, las medidas que sí puede tomar la ANMAC, que tiene que ver con la traba registral de no usuarios y con la inhabilitación de usuarios. Entonces, es la mejor forma de prevenir justamente la violencia de género con armas de fuego y evitar lo que vamos a ver después, que son los femicidios, que es el caso extremo de violencia letal de género. Bueno, entonces, dentro de eso también vamos a tener en el ámbito de la seguridad otros esfuerzos del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, donde también se empieza a ver que las fuerzas de seguridad tienen que retirarse las armas de fuego en caso de violencia de género y también cómo intervenir en casos de femicidios cometidos con armas de fuego y otros hechos de violencia. Por el lado de género, también a nivel nacional se empieza a incorporar la cuestión de las armas de fuego y desde luego que en lo que es la ley más importante para prevenir la violencia de género en Argentina, que es la ley del año 2009, vamos a ver que hay una medida de protección que dispone que los jueces y las juezas tengan como medida preventiva urgente prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuvieran en su posesión. Lamentablemente esto no se aplica a todo lo que se debería aplicar y es una herramienta fundamental que tiene la justicia y en esto estamos justamente de la Oficina de la Mujer trabajando para tomar conciencia que tienen esta medida, que realmente quitando el arma de fuego de esos hogares donde ya hay una denuncia por violencia de género, se puede prevenir sus desenlaces más fatales.
Bueno, el Ministerio Público Fiscal también tiene avances en este sentido, el Ministerio de las Mujeres también tuvo avances en este sentido, y en todos estos casos debemos también reconocer que citan los datos del registro de femicidios, con lo cual muestra la gran incidencia que es contar con datos para las políticas públicas. ¿A qué se debe entonces esta confluencia de agenda, tanto con lo que tiene que ver con las armas de fuego y la violencia de género? Bueno, en algún punto lo que está subyaciendo es la dimensión de la masculinidad hegemónica o la masculinidad tóxica, que conlleva muchas veces esta construcción de una masculinidad estereotípica, mandatos de ser agresivos, violentos, controladores, y eso lleva tanto a la violencia de género como al arma de fuego, como un símbolo de ese estatus, de esa virilidad, de ese machismo, y es por eso tan necesario trabajar también sobre las masculinidades, para buscar justamente masculinidades alternativas que promuevan otro tipo de vínculos con las mujeres, pero a su vez también que quiten ese poder simbólico que tienen las armas de fuego y de esa manera prevenir la tenencia de armas como también símbolo de ese estatus. Pero vamos entonces a los datos que elaboramos dentro de la Oficina de la Mujer. Este es un informe que hicimos longitudinal. Todos los años se hace el registro de femicidios, pero compilamos justamente todos los femicidios cometidos con armas de fuego en Argentina, que es justamente, como decía Karina, algo que es central del Tratado de Comercio de Armas. ¿Cómo vamos a medir el riesgo de que hay probabilidad de uso de armas de fuego en los casos de violencia de género? Bueno, el registro de femicidios es justamente una manera de mostrar qué incidencia están teniendo las armas de fuego en los femicidios. Y esto estamos tratando de impulsarlo a nivel regional con la Cumbre Judicial Iberoamericana, tratando de implementar que todos los países puedan contar con esta información, que Argentina sí cuenta con ello. Bueno, lo que podemos ver es que en Argentina, más allá del mito que se creía que las armas no eran un problema para los femicidios y para la violencia de género, vemos que sí, que 1 de cada 4 femicidios vinculados y directos son cometidos con armas de fuego, y lo vemos a través de los años. Con lo cual hay algo muy importante que hacer, porque además las armas de fuego tienen una gran letalidad. Y entonces, ¿qué pasa? Si bien la mayoría de los femicidios son femicidios simples, cuando hay un arma de fuego, la probabilidad de que sea un femicidio múltiple se duplica. Porque efectivamente matan a la mujer, la destinataria, tal vez la expareja, pareja, padre, etcétera, y también matan a la pareja actual, matan a los hijos, matan a la madre. Entonces se vuelve una situación de una alta letalidad, de todas muertes prevenibles. Con lo cual estamos, bueno, muy alertas y mostrando los datos de que muestra la necesidad de trabajar con esto. En todas las provincias argentinas contamos con al menos un caso de femicidio cometido con armas de fuego. En algunos casos es una alta proporción, no se llega a ver, pero en algunos casos, en algunas provincias, es una alta proporción de todos los femicidios, la mayoría son cometidos con armas de fuego, al menos casi la mitad, y vemos que en algunas provincias son pocos casos, pero alta proporción de uso de armas de fuego. Y vamos a ver que muchos de estos casos tienen que ver con el uso de armas por fuerzas de seguridad que usan y lamentablemente abusan de esas armas dentro de los hogares para asesinar a sus parejas o exparejas. Bueno, yendo también a otros mitos, vemos también que la idea siempre era, bueno, el problema de las armas de fuego son las armas de posesión ilegal, las armas del mercado negro. Y no, los datos de femicidio, incluso teniendo un 60% de sin datos sobre este tema, nos muestran que alrededor del 20% son de posesión legal las armas involucradas en los femicidios. Esto muestra que entonces hay que trabajar tanto con el mercado legal como con el ilegal para reducir la violencia de género armada. Efectivamente, alrededor del 16% son miembros de fuerzas de seguridad y 4% son tenedores legales de armas de fuego, con lo cual pasaron una serie de controles y requisitos y aún así cometen femicidios con armas de fuego. Con lo cual también desmitificar un poco esta idea de las armas legales como no problema para la violencia de género o para la violencia en general, ¿no? Bueno, otro de los tantos mitos es, bueno, las armas me sirven para la protección de mi familia. Eso es algo que uno escucha en cualquier investigación que hace cualitativa sobre el tema. ¿Cómo justifica la tenencia de armas? Bueno, porque esto me sirve para proteger a mi familia, yo soy padre de familia, en este hogar, etc. Bueno, vemos que justamente son las parejas, exparejas y familiares las que cometen los femicidios
con armas de fuego. Y ahí lo que vemos es que casi el 90% de los que usaron las armas para matar mujeres eran personas conocidas por las víctimas, eran parte de su círculo cercano. Con lo cual, esto también nos lleva a pensar que hay que hacer otro tipo de estrategias para la prevención. Es más, casi de cada 4 eran convivientes al momento del hecho, o sea que era un arma que estaba dentro de ese hogar y las mujeres estaban siendo amenazadas y muchas veces no se acercan a denunciar justamente por ese miedo, y más aún si son integrantes de las fuerzas de seguridad, con lo cual tienen que ir al mismo lugar a denunciar donde probablemente estén sus compañeros. Y si bien tuvieron algunas medidas de protección, lo que vemos es que aún así fueron asesinadas y no se pudo prevenir ese hecho. Otro también de los mitos es que justamente, bueno, el problema de las armas ocurre en el espacio público, fuera de los hogares. No, vemos que solo el 18% de los femicidios son cometidos con armas de fuego fuera de los hogares. La gran mayoría, 3 de cada 4, ocurren dentro de los hogares. En el 47% en la vivienda de la misma víctima, en el 15% en la vivienda compartida y en 3% en la vivienda del sujeto activo y en otras viviendas. Acá lo que vemos es que incluso muchas veces las mujeres policías que tienen armas y que por el estado policial las llevan a sus hogares, también les quitan el arma sus parejas, exparejas, padres, etc., y las usan contra esas mismas mujeres. Con lo cual, obviamente, es un signo de alerta para prevenir estos hechos. Pero vemos también otro mito que se derriba con los datos. Las armas en los hogares son un problema grave para las mujeres y también especialmente cuando son tenidas por personas conocidas del círculo íntimo. ¿Cuál era el rol entonces de los miembros de las fuerzas de seguridad? Bueno, lamentablemente casi el 20%, casi 2 de cada 10 sujetos activos que cometieron femicidios con armas de fuego eran integrantes de fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad, incluyendo Fuerzas Armadas, fuerzas federales, fuerzas provinciales e incluso también algunos casos de seguridad privada. Con lo cual ahí vemos que el tema de la posesión de las armas de fuego fuera de los horarios de servicio también genera estos graves riesgos. Y lo que vamos a ver es que justamente cuando el 64% pertenecía a las fuerzas de seguridad, utilizaron el 64% armas de fuego, y esto se reduce al 20% por personas que no son miembros de fuerzas de seguridad. Con lo cual, miembros de fuerzas de seguridad y armas de fuego en violencia de género es un problema importante y por eso tuvimos reuniones con el Ministerio de Seguridad al respecto. Lo que vamos a ver también es que después de cometer el femicidio, el 43% de estos integrantes de las fuerzas de seguridad se suicida, probablemente con la misma arma, con lo cual también el nivel de letalidad es muy importante. Femicidios múltiples, femicidios de muchas mujeres y a su vez también el propio suicidio del agresor. Esto también sucede en general cuando, más allá de ser miembro de la fuerza de seguridad, se usan armas de fuego que la mitad de ellos se suicida posteriormente. Bueno, creo que, a ver si hasta acá llegué. Bueno, pueden bajarse el informe completo de femicidios cometidos con armas de fuego de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también los informes anuales donde también mostramos el rol de las armas en cada uno de los años y las características de las víctimas, de los agresores y de los hechos, y a su vez cómo fue la acción de la justicia a lo largo de estos casos y finalmente qué respuesta dio ante estos casos y qué condenas. Pero bueno, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Alejandra, realmente un gran aporte para nuestra discusión, sobre todo digo porque esto es un gran insumo y sobre todo reconocer el trabajo que ya desde hace muchos años viene haciendo la Corte. No lo mencioné inicialmente, pero también este evento es posible gracias al auspicio y el acompañamiento de algunas organizaciones sociales que son GENSAC, APP y CELAC. Y gracias también a estas organizaciones es que tenemos aquí la presencia de Catherine Aguirre. Catherine viene desde Brasil, ella es fundadora de la red Amazuru, Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe, y es investigadora del Instituto Igarapé de Brasil. Así que Catherine, muchísimas gracias. Ella nos va a hablar de las perspectivas de la violencia con arma de fuego en América Latina. Muchas gracias. Gracias, diputada. Como vengo de Brasil, pero soy de Colombia,
Entonces es una perspectiva completamente latinoamericana y esto es muy importante porque, como usted bien dijo, venimos del enfoque mundial, aterrizamos a Argentina y yo voy a dar una perspectiva latinoamericana que nos va a abrir espacios donde tenemos que considerar la relación de armas de fuego y de género que nos dan todas esas particularidades que nos traen diferentes países con niveles de violencia relativamente bajos, como tenemos en Argentina, en el Cono Sur, como países violentos normalmente como Brasil, como Colombia, y países que han tenido aumentos de la violencia como México y Ecuador. En cada uno de esos contextos, la violencia contra las mujeres con arma de fuego es diferente y eso nos hace traer la necesidad de seguir avanzando en ese conocimiento y en ese entendimiento y en las políticas que tenemos que tener con respecto a las armas de fuego y las mujeres. Como usted bien dijo, yo vengo del Instituto Igarapé de Brasil, donde trabajamos ese tema, pero particularmente de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina, Masuru, donde todas las que hemos hablado hacemos parte, y somos mujeres que nos hemos puesto al frente de estas discusiones en espacios donde las mujeres normalmente no estamos. Aquí nos sorprende que todas seamos mujeres, pero normalmente las mujeres no estamos al frente de las discusiones de seguridad y defensa en América Latina. Y no solamente tenemos que estar hablando de temas de género, sino de todos los temas transversales de seguridad. Entonces, por eso agradecemos mucho abrir ese espacio. Porfa, ¿sigues? Y vamos a intentar entrar al monitor de homicidios si es posible. Sí, pero es que yo le había pedido el favor que me ayudara a entrar a una plataforma. Aquí simplemente es decir que estamos en un contexto latinoamericano. Latinoamérica tiene la tasa de homicidios más alta a nivel de regiones. Aquí estamos presentando un proyecto que tenemos en Igarapé hace 15 años, que es, consideramos la plataforma que tiene la información disponible más amigable para consultar, más actualizada, con información, y esto nos trae estos elementos para empezar, que es que efectivamente América Latina tiene en este momento la tasa regional más alta, de 19, que compara con 5 en el mundo, pero también tiene la proporción de homicidios más alta. Mientras en el mundo la proporción de homicidios en el total es del 40%, en América Latina puede ser cerca del 75%, y hay diferencias entre países y esas diferencias nos van a decir cuáles son esas particularidades de la violencia, que en la mujer se parte mucho en esa división espacio público y espacio privado. Gracias, ya podemos volver a la… Le pedí por favor te mueves un poquito para que veas que el mapa se mueve. También tenemos en Igarapé otras herramientas, como una herramienta que se llama la plataforma EVA, que tiene información detallada de todas las formas de violencia contra la mujer en Brasil, México y Colombia. Siguiente, por favor. No, aquí ya, yo domino mi presentación. Entonces, un poquito hablar de ese contexto latinoamericano, hacer un pequeño repaso que está muy alineado con lo que Ale nos acabó de contar sobre cómo hemos entendido en las políticas de enfoque de género, pero quiero dar una motivación a que tenemos que empezar a pensar en las mujeres en agentes activos en frente a las armas. A pesar que las mujeres sí tenemos una proporción bajísima de posesión de armas, hay unas demandas y hay unas participaciones de las mujeres, por ejemplo, en contextos de crimen organizado, que creemos que es el paso donde es necesario avanzar y no solo considerarla como víctima. Esto ya lo pasé entonces en el monitor, y aquí tenemos una información que viene de esta plataforma de EVA que nos muestra esos contrastes. En verde tenemos la proporción de homicidios con arma de fuego en el total de mujeres en Colombia, el verdecito, y es curioso, creo en algún momento haremos algún estudio estadístico que demuestre que efectivamente cuando los homicidios aumentan, es empujado por el aumento en la proporción en la participación de armas de fuego. Aquí lo vemos claramente. Cuando en Colombia en el largo plazo los homicidios bajaron, la proporción de homicidios en el total en los homicidios de mujeres bajó. Vean el naranja, que es México. Cuando los homicidios aumentaron mucho, por ahí después del 2007, la proporción de homicidios en el total, la carga de arma de fuego aumentó más. Entonces hay que investigar cuál es la causalidad,
si es que los homicidios por arma de fuego empujan ese aumento a la violencia, o la violencia aumenta precisamente porque hay una mayor participación con armas de fuego. Lo que es una realidad es que hay una relación positiva. Más violencia se relaciona con más uso de armas de fuego, y lo vamos a ver ahorita de manera detallada. ¿Cómo ha avanzado el tema del enfoque de género? Estas compañeras que me acompañan en la mesa son compañeras en las que hemos estado muchos años, tampoco es que seamos tan viejas, pero llevamos de más de una década en este piso, y yo reconozco personalmente que hace unos 5 años para atrás, al menos particularmente, mi debate sobre armas de fuego era un debate completamente ciego al género. Entonces era todo lo de la relación con armas de fuego, pero algo estaba faltando, y lo que faltaba era reconocer esas afectaciones diferentes que tienen las armas de fuego a las mujeres y reconocer cuáles son los patrones que lideran la demanda por armas de fuego, principalmente siendo lo que Alejandra debatió muy bien, que es la masculinidad violenta. Los hombres adquieren armas de fuego porque quieren protegerse, proteger a su hogar, sentirse poderosos, y entonces eso está detrás dentro de algunas de las primeras políticas que se llevan con respecto a políticas de control de armas con enfoque de género, que son campañas de control de armas que consideren ese elemento de la masculinidad y el uso de armas de fuego. Otra gran cantidad de políticas en donde Latinoamérica es bastante líder y Argentina es bastante líder, es en todas las medidas de reducción de la oferta de armas de fuego, que son secuestro del arma de fuego en contextos de violencia, el decomiso preventivo, no sé si todavía funciona ese mecanismo de control ciudadano. Entonces todo eso es algo que está avanzando mucho. Líderes como Costa Rica, líderes como Argentina, mi país, a pesar que lideró mucho tiempo políticas de control de armas, se quedó completamente ciego al tema de género, y tenemos que impulsarlo. Campañas de desarme que involucran cómo las mujeres son las que impulsan la entrega de las armas de fuego. Entonces la idea es empezar a meter el género en todos los elementos del control de armas. Instrumentos internacionales que consideren las armas como riesgo, más mujeres en la mesa, también políticas de desarme, desmovilización y reintegración, como lo que tuvimos en mi país, donde sí hubo una participación activa de las mujeres en todo el proceso, y más datos, más investigación, más conocimiento de esas relaciones. En eso estamos. Mi llamado ahora es empezar a quebrar nuevamente en entender cuáles son las dinámicas de la violencia de las mujeres en contextos característicos para refinar aún más esas políticas y que sean más efectivas. Ahí se me montó la referencia, pero ahí se lee. El hecho es que existe muchísima evidencia de esos mitos que hablaba Alejandra, que primero que todo, un arma en el hogar es un riesgo y que un arma no disuade al crimen. Eso no es solamente un discurso, existe un montón de evidencia, lastimosamente no es evidencia latinoamericana, existen muchas estadísticas, creo que las que mostró Alejandra, no existe ninguna otra en el continente, pero necesitamos más estadísticas de probabilidad donde nos diga frases clave como tener un arma en una vivienda aumenta en 41% el riesgo que alguien sea asesinado y el riesgo de las mujeres se triplica. O sea, en el caso que haya un arma en la casa, siempre va a haber un riesgo de un accidente, principalmente involucrando niños, de un suicidio con esa arma de fuego. Obviamente, si alguien intenta suicidarse con un arma de fuego, el resultado letal es mucho más alto que con otros medios, y la violencia de género está mucho más evidente. Las personas que llevan armas de fuego a su casa las utilizan con igual o mayor frecuencia como instrumento para ejercer violencia doméstica que como instrumento para frustrar un delincuente. O sea, las armas no son para proteger a la familia siempre, y la presencia de un arma en el hogar aumenta la probabilidad que una mujer muera en casos de violencia doméstica en 5 veces más. Eso que está ahí montado son las referencias bibliográficas. También, hablando de feminicidios, ahí lo que tenemos es que en países como Argentina, Uruguay y Paraguay hay un porcentaje de armas de fuego alto,
pero también tenemos que considerar las relaciones de las armas de fuego. No solamente se usan para matar, sino para amenazar, coercionar. Entonces, ¿cómo cuando consideramos la violencia de género es ese continuo o todo esto relacionado a violencia física, sexual, económica, donde el arma de fuego está presente? Entonces, es evidente, y aquí no voy a repetir, pero tenemos el fantástico reporte, como digo, no existe en Latinoamérica otro conocimiento de cuáles son las dinámicas de feminicidios por arma de fuego, y esto nos hace llamar a todas este tipo de políticas que protegen a las mujeres en el hogar donde la mujer es víctima de violencia. Pero tenemos que dar un paso adelante a considerar que la mujer también es muy vulnerable en espacios públicos, y en los espacios públicos se ve más en países donde la violencia está exacerbada, y esto lo podemos ver muy claramente en países donde han habido cambios. Lastimosamente tenemos a Ecuador con un país que, según nuestro monitor de homicidios, en este momento tiene la segunda tasa de homicidios más alta del mundo, solamente después de Jamaica. Un país que tuvo una tasa de 5 hace 5 años y ahora está por los 40, donde también, según los datos que yo recolecto y analizo, la ciudad más violenta del mundo es Durán, una ciudad que hace 3 años estaba entre las 200. Entonces Ecuador es un caso crítico donde miren estas estadísticas nada más. Entre el 2019 y 2020, hace 4 años, el 9% de los feminicidios se cometieron con arma de fuego. En 2021 el 48%, en 2022 y 2023 el 67%. O sea, cuando la violencia aumentó, la participación de armas de fuego aumentó más. Tenemos el caso de México, donde también hay una información muy buena. Y lo que mostró es que en ese momento del aumento de la violencia, en México fue un país que durante muchas décadas tuvo una tasa relativamente estable. Empezó la guerra contra el narco, en los 2007 se disparó la violencia y se disparó la proporción de homicidios por arma de fuego, pero la proporción de homicidios por arma de fuego de mujeres aumentó más que para los hombres, y la proporción de homicidios de mujeres en el espacio público aumentó más que para los hombres. O sea, lo que me dicen esos dos casos de Ecuador y de México es que cuando la violencia aumenta, la vulnerabilidad de la mujer en el espacio público aumenta más. Y eso tenemos que entenderlo, y eso tenemos que partirlo con respecto a las políticas y no basarnos solamente en la mujer como víctima en la casa. También tenemos entonces que hablar de manera más activa sobre la participación de la mujer en el crimen organizado. También los discursos normales han sido de una posición instrumental de las mujeres en el transporte de drogas y armas, que las ponen en un papel muy vulnerable. Sabemos subalternización dentro de las estructuras del mercado criminal, las mujeres están en la última parte de la cadena, vulnerables, entran a la cárcel por porte pequeño de drogas, hay familias rotas, pero tenemos que empezar a pensar en la mujer en un rol más activo. La realidad es que la relación entre las mujeres, las armas de fuego y la violencia suele ser más matizada que la representación simplificada de las mujeres como víctimas o como apéndice de sus compañeros varones dentro de las estructuras criminales. Los patrones de posesión y uso de armas de fuego tienden a estar arraigados en fuertes valores culturales, sociales que divergen dramáticamente entre los sexos. Ahí no tengo preguntas, ahí no tengo respuestas, sino muchas preguntas sobre cómo tenemos que avanzar a entender un poco más activamente en ese rol de las mujeres en el espacio público y en realidades que existen que no podemos cerrar los ojos ante eso. Por ejemplo, aquí tenemos más de 100 mexicanas toman las armas para combatir el crimen organizado. Hay discursos que hablan de las armas como mecanismo de empoderamiento para prevenir los feminicidios. Ahí la respuesta es: un arma es un riesgo en cualquier contexto. El hecho de que una mujer que sea más responsable tenga un arma no hace que esa arma sea más segura, sigue siendo un riesgo para ella y para todos quienes nos rodea. Y hay una discusión muy grande, obviamente, en Estados Unidos: mi cuerpo, mi elección, mi arma también. Entonces tenemos que avanzar en entender ahí
y también aprovechando la oportunidad de todo el trabajo que nos trae Juntas, estamos lanzando un boletín de armas y género. Ya hicimos uno primero en el 2019 donde estamos tratando de juntar toda esa evidencia y estamos lanzando la convocatoria de un segundo boletín donde queremos juntar toda la evidencia en América Latina centrado en esos dos temas, la relación de armas de fuego en contextos privados y públicos para poder entender y dar avances sobre hacia dónde tiene que avanzar esa legislación. Gracias. Bueno, hemos dado fin realmente 4 participaciones excelentes. Siempre digo en estos casos, lo importante es que esto signifique un insumo para hacernos trabajar. Nunca son cuestiones que nos cierran los debates, sino al contrario. Tenemos unos poquitos minutos, si hubiera alguna participación, alguna consulta. Embajador Sergio Cerdá. Sí, muchas gracias, Margarita. Gracias por la invitación. Un poco reaccionando a lo que decía María Pía Devoto, yo fui embajador 8 años en Arabia Saudita, lugar donde la sociedad civil casi no tiene espacio, es un déficit, es un sistema, como ustedes saben, es autoritario, pero sin embargo, cuando se inició la guerra contra Yemen en 2015, sobre todo los empresarios sauditas se levantaron contra esa aventura que todavía continúa. Hoy en día, se habla de Yemen porque ataca intereses israelíes como consecuencia de la guerra en Gaza, pero antes de eso, en 2015, se inició el conflicto armado con ese país vecino de ellos y del lado de Yemen, por supuesto, la sociedad civil muy pequeña. Del lado saudita se notaba temor de parte, sobre todo en las universidades, de poder hablar de los riesgos de un largo conflicto, y entonces el tema de la compra de armas de Arabia Saudita aumentó. Y simplemente un dato, España empezó a vender muchas armas pequeñas Arabia Saudita, que antes no podía ingresar en ese mercado porque era sobre todo, digamos, de Estados Unidos, era un lugar, coto de caza de Estados Unidos, un poco de Inglaterra, un poco de Francia, pero España logró vender muchas armas pequeñas. Arabia Saudita es un gran negocio, y el propio embajador de España me dijo en aquel momento: a tu país le van a ir a comprar también armas pequeñas, para poder satisfacer el cuerpo a cuerpo, porque claro, lo que se utiliza en esa guerra con el país vecino no son misiles ni tanques ni artillería, se utiliza el arma pequeña. Entonces ahora hay un nuevo problema más que se le ha incorporado a esa sociedad saudita, donde además la segregación de la mujer es sistemática, y entonces, claro, no hay estadísticas. Lo que la Corte Suprema está haciendo es muy interesante acá en Argentina. Al no haber división de poderes en ese país, sufre la mujer, además de la segregación, este nuevo impacto de presencia de armas pequeñas que antes no había. Quería solamente decir eso como contribución. Gracias, Sergio, muy valioso. Carlos, diputado Carlos Fernández. Muchas gracias, Margarita. Saludarlos a todos. Gracias por dejarme participar en esto, y la verdad que era un tema que me tenía en la incógnita y que había estado. Soy de la provincia de Misiones, nuestra triple frontera es un grave problema, no solamente de los terroristas, sino del uso de armas, porque nuestra provincia es una provincia joven. Nuestros abuelos han traído sus armas desde Europa y desde otros lugares. Y la costumbre y lo habitual en la colonia minifundista, pequeñas chacras, es el tener armas cortas y armas largas. Hemos hecho desde la provincia, desde las normas y desde los municipios, la entrega voluntaria de armas, la destrucción de armas. Hemos avanzado mucho en legislaciones, pero
comentarles simplemente en nuestra provincia y en mi ciudad, que es la ciudad de Oberá, el registro y la venta de armas cortas se sigue haciendo, y donde a través de las redes se promueve clase media, media alta, en las mujeres el entrenamiento del uso del arma corta, con mucho más frecuencia y llamando la atención porque se difunde en las redes. El entrenamiento de personas especialistas no solamente en el uso de armas, sino en estrategias de uso de armas y de defensa, lo cual para mí era un llamado de atención y una investigación, porque tengo personas a quienes conozco y que lo están practicando. Entonces la pregunta era el por qué, no, por la defensa, por lo que puede hacer, por lo que se viene, por lo que... No hay una teoría, digamos, más que esa teoría pero en las mujeres, y las mujeres no jovencitas, mujeres ya de edad de media. Y contarles la diferencia que tenemos desde nuestra provincia cruzando el río. Estuve hace muy poquito tiempo en Encarnación nada más. Voy a una armería para preguntarle cuáles eran los requisitos, cómo debíamos hacer para comprar un arma. Y en el diálogo con el vendedor, propietario de la venta de armas, le digo, pero yo no quiero registrarla, quiero un arma grande, un arma larga. Y me dice, no, y si ahora cambió la legislación acá, no se puede hacer eso. Dice, usted no puede salir de acá con un arma al auto. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Dice, ¿y ve allá la gente que está vendiendo toalla? Sí, veo. Compre una toalla, venga y la envolvemos bien y usted se la lleva. O sea, la legislación era comprar la toalla para tapar el arma para que lo lleve al auto. Y en la ruta tenemos pueblos en Paraguay que están armadas la gente, en la calle, en los bares. Y el lugar más grave es Pedro Caballero, en el norte, en el límite de Brasil, allá, la zona de Guairá, Pantanal, donde lo separa una calle nada más de los límites, y vos ves de las dos veredas armas largas en los autos, armas cortas calzadas en los particulares. Ni siquiera las fuerzas de seguridad tienen la calidad de armas que tienen los particulares. Entonces, tenemos diferencias estructurales, culturales, económicas, pero de pensamiento también. Así que era comentarle esto porque lo hice hace muy poquito tiempo, no hace más de 3 meses a esto, pero por razones personales de averiguar cuál es la situación y qué está pasando. La verdad que eso no pasó nunca en nuestra provincia, de que haya entrenamiento de personas en centros de tiro, practicando tiro y practicando en ese tiro la defensa personal con armas cortas. La verdad que simplemente era comentarles y la situación que vivimos y nos separa un río. Muchas gracias. Es parte, digamos, de la diversidad de nuestro territorio, ¿no? Y algo que se mencionaba hoy, la confusión de ese mito de que el arma protege y no que efectivamente es un riesgo, ¿no? Pero ese es el concepto que se debería trabajar más en cuanto a la difusión, a la publicación y de poder llegar a sectores que hoy están pensando en tener un arma para la defensa. Sí. ¿Catherine? Sí, y mujeres y hombres están frente a ese riesgo. Quería, sobre ese punto de Paraguay, decirte que en nuestro monitor de homicidios tenemos información a nivel subnacional, y obviamente los estados que tienen las tasas más altas son mexicanos, venezolanos, colombianos, pero Alto Paraguay, ese estado está entre los 20 más violentos de todo el continente, y es el único estado que tiene una diferencia como de 20 con la tasa del país. Entonces, lo que muestra que esa circulación de armas de fuego en ese estado, en esa ciudad, definitivamente es un hecho que empuja una tasa de homicidios exorbitante en esta región. Entonces, es una realidad y es algo que creo que tenemos que trabajar en la frontera. Que no tiene que ver con la educación, porque ustedes van a Pedro Caballero, hay universidades, hay terciarios, hay todo un desarrollo educativo diferente, de avance en esas regiones, pero que no
con lo habitual. Quería mencionar sobre todo la presencia de Adrián Marcenac, que ha liderado en nuestro país las campañas para bajar la cantidad de armas en manos de la población civil, un objetivo central, y que nos llevaran a la aprobación del programa de entrega voluntaria de armas. Me parece que eso es una de las cuestiones que nosotros debemos destacar en realidad como parte de una política pública que deberíamos tener de manera permanente también. Así que querés... Después te doy... buen día a todos. Bueno, gracias por la invitación. Ustedes saben que nosotros, o si no lo saben, por allí les comentamos, trabajamos desde hace mucho tiempo de una asociación civil que se llama Asociación Civil Alfredo Marcenac. Lleva el nombre de nuestro hijo, que fue asesinado en el año 2006 por un legítimo usuario de armas de fuego, porque en nuestro país, desgraciadamente, no se hablaba demasiado sobre el tema de las problemáticas vinculadas al uso de las armas de fuego. Y bueno, aquí estamos. Quería compartir una impresión nada más. Adrián ha sido un gran promotor en la campaña de desarme en todos los momentos en que se implementó en distintos lugares del país. Ha visitado 32, 35 ciudades, dando testimonio y hablando de lo que significa el desarme como una política pública necesaria en un país en el que se pretenda justamente este objetivo, ¿no? Evitar el dolor humano o el sufrimiento justamente de aquellos más vulnerables. En nuestros casos nos interesa fundamentalmente los niños, los jóvenes, no solamente las mujeres, ¿no? Quería contarles, nosotros también hace más de 15 años que venimos llevando adelante un programa educativo de concientización para el desarme y la construcción de la paz. Actualmente tenemos una diplomatura en Educación para la Paz y los Conflictos que depende de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, que nació un poco a partir de un trabajo territorial muy intenso que vinimos haciendo, justamente para debatir estas cosas o para contrastar estos criterios que nosotros tenemos. Ustedes dijeron recién dos cuestiones, o por lo menos una que yo quiero tomar, y sobre todo a partir de su participación. Me interesa una que es esta de, bueno, las mujeres en condiciones de vulnerabilidad frente a la presencia de un arma de fuego. Pero también mencionaste las condiciones de las mujeres que utilizan las mismas herramientas que supuestamente se utilizan en una cultura machista para la defensa. O sea, no cambiamos la lógica, cambiamos los actores, en este caso, hombres por mujeres. Y lo que usted decía respecto de la educación, mi tarea es fundamentalmente en educación y en eso me especializo, y en realidad lo que no comparto es que porque haya una educación en niveles elevados o que nosotros podamos acceder a un nivel educativo elevado, eso contrarresta los supuestos que tenemos respecto de la violencia. En nuestro país, por ejemplo, existe, si uno analiza todos los planes curriculares de todos los niveles educativos, no existe un esfuerzo concreto y serio por incorporar estrategias de resolución pacífica de los conflictos, que no necesariamente es la mediación, pero de instalar esta problemática, que no puede haber una disminución de las violencias, ya sean con armas o sin armas, pero que en la base de toda sociedad armada o que decide utilizar armas existe un proceso de violencia muy instalado y un mecanismo para resolver los conflictos que no encuentra respuesta. Entonces se utiliza el poder, la fuerza, y las armas, obviamente, son parte de esas técnicas que nosotros utilizamos para resolver un conflicto. Mientras no abordemos en la educación y no empecemos a incorporar contenidos donde las mujeres empecemos también a liderar procesos
de transformación, de intervención en situaciones de conflicto, desde todos los niveles educativos, este problema va a continuar. Inclusive peor aún, creo yo, porque las mujeres estamos usando los mismos criterios que en definitiva nos han servido para que podamos ser ejemplos en los tratados internacionales acerca del control de armas. Entonces, hay que buscar variables y no quedarnos supeditados a solo una mirada. El control de armas requiere la intervención de múltiples miradas, porque el problema es muy complejo, porque tiene que ver con la violencia instalada. Entonces, si no hacemos nada para que esa violencia se resuelva, el problema va a continuar. Cambiamos los actores y nada más. Si ustedes piensan, yo siempre hago una pregunta, piensen ustedes, ¿qué tanto saben de cómo se resuelven los conflictos pacíficamente o cómo se han resuelto en otros lugares del mundo, salvo los que han tenido el privilegio de ser embajadores ¿no? Y que quizá su experiencia les ha permitido conocerlo? Pero en realidad en una escuela, en una institución, en una universidad, yo estudié sociología y nunca en mi carrera de socióloga me enseñaron que un señor fundamental en el mundo que ha contribuido a resolver problemas y conflictos internacionales, que es Joan Galtung, que tiene un observatorio internacional sobre conflicto y paz, no me lo enseñaron. Yo lo aprendí estudiando metodología de investigación, pero nunca me mencionaron. Y habiendo estudiado sociología, no me enseñaron lo que significaban los problemas de conflictividad social a ese nivel, ¿sí? Al nivel que yo les estoy proponiendo. ¿Cómo se resuelven los conflictos sin violencia? ¿Qué tanto ejercicio y conocimiento tenemos? Hagan ustedes una prueba en sus propios distritos, en sus lugares. Pregúntenle a sus hijos, ¿qué aprendemos en la escuela? Las guerras mundiales, aprendemos las revoluciones con uso de armas. ¿Dónde vamos a aprender a resolver los conflictos sin armas y sin violencia? ¿Cómo van a proliferar los tratados si en definitiva seguimos resolviendo los problemas así y no nos ocupamos de que la educación empiece a enseñar otras cosas? Entonces, esto es fundamental. En las universidades no existe. Nosotros somos la única diplomatura prácticamente que existe en el país que habla de la paz en términos conceptuales, que rescata los aportes teóricos de otros países del mundo. ¿Sí? Colombia, bueno, Colombia tiene avances, ¿no? No solamente los acuerdos de paz, tiene en educación la intervención sobre las temáticas de la paz desde el nivel inicial hasta la universidad. Nuestro país está muy atrasado en eso. Nada, perdón, era mi aporte. No, es que yo coincido con usted, por eso le digo, la cultura universitaria no garantiza. Sí, solo algunas aclaraciones. Bueno, nosotras también lo estamos viendo, también en mujeres policías, ¿no? Pero también, bueno, esto que decíamos, que también son víctimas de las propias armas, incluso mujeres formadas, entrenadas en el uso de las armas de fuego, también terminan siendo víctimas de esas propias armas. Entonces, la verdad que también es complicado. Es que eso yo interpreto como un alto riesgo más todavía, sí. porque en ese nivel, si estás practicando, lo tenés en tu casa. Exactamente. Al tener tu casa, tenés tu familia, tenés sus hijos, todos están en riesgo, incluso ella misma. Pero bueno, un poco también comentando lo que decía Catherine, que nos pasa que efectivamente en las provincias donde hay mayores niveles de criminalidad organizada, hay mayores femicidios en el espacio público y más uso de armas de fuego, como el caso de Santa Fe en nuestro país. Y efectivamente vemos eso, y hicimos un estudio también a nivel regional y lo que se ve es que en los países donde la criminalidad organizada es mayor, la proporción de femicidios cometidos con armas de fuego se da más en el espacio público y más entre personas no necesariamente de su círculo tan íntimo. Porque muchas veces, y nos pasa con casos acá en Argentina, pero la mayor en esta provincia, que a veces se toma a la mujer como parte justamente de la disputa entre clanes
por ejemplo, en la disputa del narco. Entonces, se mata a la novia, a la madre. Tuvimos un caso que un clan mató a la madre de un jefe del clan y en revancha mataron a la madre del otro clan. Bueno, y así también, pero también las mujeres están teniendo más participación en el crimen organizado y también están teniendo distintos roles que también las expone más a este tipo de situaciones. Y bueno, un poco esta idea, ¿no? El empoderamiento de las mujeres también está llevando en algunos casos a respuestas equivocadas desde el punto de vista incluso estadístico, donde se aumenta el riesgo incluso para ellas mismas. Pero además también entender que la perspectiva de género no solo nos muestra, en este caso, por ejemplo, los femicidios, el uso de armas de fuego en los femicidios, sino también cómo muchas veces, y en realidad explica bastante, los conflictos interpersonales y la mayoría de los homicidios entre varones, porque tiene que ver con esa disputa de virilidad, exactamente, esa figura estereotípica y la competencia y la rivalidad entre varones, con lo cual tener perspectiva de género también para la violencia general y la violencia armada, porque son la mayoría de las víctimas los varones. Esto siempre hay que decirlo, bueno, tengo un trabajo de juvenicidio armado que tiene que ver con eso. Los varones jóvenes mueren entre sí, son víctimas también de su propia violencia, y una perspectiva de género también permite ver eso y tratar de desarmar y desarticular ese tema. Con lo cual, bueno, hay mucho para trabajar, pero sí seguir sosteniendo que retirar las armas de fuego va a bajar no solo los femicidios y homicidios cometidos con armas de fuego, sino en general, porque justamente los mecanismos de reemplazo no son tan letales. Entonces, es muy central trabajar en ese sentido. Acá lo hicimos foco en el tema género, pero la verdad es que la violencia en general, la violencia armada y la violencia en general, y coincido completamente de trabajar, también como socióloga y metodóloga, trabajar en pos de otros mecanismos de resolución de conflictos, de desescalar y enseñar en esto. Muchas gracias. Bueno, de esta manera damos por terminado. Creo que lo importante es entender esto siempre como un llamado a la acción. Y la acción nos permite llegar a algún resultado en la medida en que la entendamos de manera cooperativa, colaborativa. Son cuestiones que debemos hacer mancomunadamente de los distintos sectores y lugares que nos toca, asumiendo la responsabilidad de construir un mundo mejor, un mundo en paz sobre todo y seguridad para todas las personas. Así que muchas gracias por haber estado esta mañana acá y en particular a las expositoras que hemos tenido invitadas. Muchas gracias.